Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien despiertos, porque ahora se van a despertar más todavía. Vamos a hacer un paseo por lo que es la evaluación imagenológica de la patología pancreática, un tema grande y vasto, pero para el cual vamos a tratar de aportar algunos tips para la interpretación de las imágenes esencialmente. El páncreas puede evaluarse por todas las modalidades imagenológicas que ustedes conocen, ¿sí? Podemos valorarlo, aunque ya no se utiliza más, la radiología convencional, podemos utilizar la ecografía, que es la primera modalidad de su evaluación, la tomografía como la primera modalidad, no digamos seria, pero aquella que nos puede aportar información que nos va a permitir estrechar el espectro diagnóstico, particularmente en la caracterización de los tumores y de los criterios de resecabilidad, aunque el tumor de páncreas sea conocido. Vamos a ver algunos ejemplos de patología inflamatoria del páncreas, algunas lesiones pancreáticas y cómo poder abordar el análisis imagenológico. Y después vamos a hacer hincapié un poquito en la resonancia magnética y qué cosas nos puede aportar más allá de la tomografía computada. No vamos a tocar la imagenología funcional, no vamos a tocar PET-CT, que es un capítulo muy importante, particularmente en el seguimiento de las lesiones tumorales, a la búsqueda de lesiones metabólicamente activas. Y después vamos a nombrar algunos de los hitos que se vienen y que seguramente quien les habla no va a participar de ellos porque tienen que ver con la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y todo eso que está aportando un montón en la caracterización de la patología pancreática y que seguramente ustedes van a enfrentar en los próximos años, ¿sí? Cuando nosotros abordamos cualquier órgano, cualquier sistema, hay un checklist, es una lista de ítems que nosotros tenemos que evaluar. En el caso del páncreas, todas las modalidades imagenológicas nos van a permitir valorar la morfología de la glándula, el tamaño de la glándula, particularmente en el páncreas, las variaciones en la morfología y el tamaño nos hablan de qué tan agudo, qué tan crónico puede ser un proceso. La modificación de la anatomía en el páncreas es muy reveladora de la patología. De ahí nosotros vamos a encontrar patrones de afectación. Les pongo un ejemplo, dada una determinada lesión, ciertas características de la lesión nos van a permitir enfocarnos hacia ciertos diagnósticos. La composición tisular nos la va a permitir valorar esencialmente la resonancia, dada su capacidad de discriminación tisular por poder discriminar, por lo menos macroscópicamente, la composición molecular de los tejidos. Vamos a poder ver con ciertas secuencias, como las que vimos ya en la presentación de patología de área biliar, las características del conducto pancreático principal y lesiones asociadas al conducto pancreático principal. Vamos a poder evaluar la anatomía peripancreática, que van a ver que es importante porque de ahí hay algunas clasificaciones que toman en cuenta los cambios anatómicos peripancreáticos y el compromiso de los órganos asociados, particularmente en la extensión locorregional de las lesiones tumorales del páncreas. Vamos a empezar por la ecografía. Seguramente ustedes han pedido ecografías hepatobiliopancreáticas y se han topado muchas veces con el famoso párrafo páncreas no visualizable por meteorismo interpuesto o páncreas no evaluable. Es muy difícil, requiere una curva de aprendizaje prolongada el evaluar el páncreas ecográficamente. Idealmente los pacientes óptimos son aquellos que tienen un índice de masa corporal bajo, que tienen poco tejido adiposo, el estudio debe hacerse en ayunas, e idealmente podemos utilizar algunas estrategias como la represión gástrica con agua previa al estudio, de modo tal de generar una ventana acústica que nos permita ver la glándula. Esencialmente ustedes van a ver que el páncreas tiene una ecogenicidad bastante similar a la del hígado y que en el plano axial nos vamos a tener que reconocer varias estructuras. Una de ellas es la aorta, ¿sí? Aquí vemos el proceso uncinado del páncreas, la cabeza, el istmo, que es aproximadamente a nivel de la emergencia de la arteria mesentérica superior, la región corporocaudal y la cola del páncreas. Recuerden que el páncreas, le voy a llevar a anatomía, allá lejos hace tiempo, constituía el piso de una vieja cavidad que vimos en primer año, que era la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Entonces, esa estructura, aunque no la vean, está inmediatamente por encima del páncreas y las colecciones en las pancreatitis pueden desarrollarse hacia la transcavidad de los epiplones. Sobre
vuestra derecha van a ver que el tamaño del páncreas es altamente variable. Por ejemplo, en pacientes de más de 19 años, por ejemplo, la cabeza puede variar hasta en un 25% su tamaño. Fíjense que puede medir hasta 2 centímetros más menos 0,5, 1 centímetro más menos 0,3, en esto puede variar hasta un 30%. Quiere decir que las medidas no son el único parámetro de evaluación. Acá hay una curva de aprendizaje y los parámetros de normalidad son bastante amplios. Lo que tiene que pasar es que la ecogenicidad tiene que ser en general similar a la del hígado. El plano graso peripancreático, que es esta fina línea, ¿sí?, hiperecogénica adyacente, tiene que ser delgada y homogénea. Y la interfase con el resto de los órganos tiene que ser discernible. Cuando los contornos se tornan irregulares, cuando la ecogenicidad se torna más brillante, cuando empiezan a aparecer sombras e indefiniciones anatómicas, es cuando nosotros vamos a empezar a sospechar, ¿sí? Con respecto a la tomografía computada, vamos a abordar directamente algunos conceptos de tomografía multicolor. Para la valoración del páncreas, para la valoración funcional, si ustedes quieren, del páncreas, o mejor dicho, la valoración dinámica del páncreas, es menester la realización de estudios con contraste endovenoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder, por ejemplo, en el caso de la pancreatitis, valorar la viabilidad del parénquima pancreático. Si nosotros queremos valorar el porcentaje de necrosis en una pancreatitis, no lo vamos a poder hacer sin contraste endovenoso. Entonces, al estudio del páncreas le corresponderán todas aquellas contraindicaciones inherentes al uso de contrastes elevados endovenosos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una fase arterial pura. ¿Por qué pura? Fíjense el patrón de tinción de la aorta y de la arteria mesentérica superior. Esta es la arteria pancreática, la arteria esplénica. Y fíjense que en la fase arterial pura, la corteza renal apenas está opacificada, ¿sí? Esta es una fase arterial un poco más tardía, que es la fase ideal para la valoración del parénquima pancreático. O sea, no la arterial pura, sino una arterial un poco más tardía, donde nosotros ya podemos ver corteza renal. Fíjense que el páncreas se opacifica en forma homogénea y tenemos la vena esplénica sirviéndole de marco posterior. En una fase más tardía, que acá correspondería a una fase córtico-medular, lo que vamos a poder ver mejor opacificada es la vascularización portal, la vena esplénica, el confluente espleno-mesanalco-esplénico y la vena porta en el ilio hepático. Pero en esta fase no es la óptima para la valoración del páncreas. Entonces, si yo quiero valorar el páncreas, tengo que hacer un estudio con contraste y utilizar una fase arterial un poco más tardía. Esto ya está definido por protocolo, ustedes no lo tienen que solicitar, ¿sí? Perdón. Eso es resorte nuestro como especialistas. Si nosotros queremos valorar una pancreatitis, no podemos hacer un estudio que tenga solo una fase, ¿sí? En cuanto a la resonancia magnética, la posibilidad de utilizar distintas secuencias y ver cómo se comportan los líquidos estáticos en dicha secuencia nos va a permitir obtener diferentes informaciones. Las secuencias con contraste son prácticamente equivalentes al estudio por tomografía. Lo mismo que los criterios que se utilizan para valorar, por ejemplo, la severidad de una pancreatitis son perfectamente aplicables a la resonancia magnética. Tendremos fases arteriales tempranas, fases arteriales tardías y fases de equilibrio para ver la vascularización portal. Pero lo que nosotros vamos a poder sumarle, ¿sí?, es la ponderación de los líquidos estáticos que nos van a permitir ver ectasias ductales en conductos de primer orden y conductos de segundo orden y nos van a permitir caracterizar ciertos tipos de neoplasia que después vamos a mencionar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La discriminación tisular y por sobre lo que permite la tomografía. ¿Cuál es la desventaja? La menor disponibilidad de los equipos, el costo, ¿sí?, las contraindicaciones que son mayores, pacientes con marcapasos o con dispositivos biotecnológicos como neuroestimuladores o bombas de difusión, que hacen que los pacientes no sean tan sencillos en términos de su posicionamiento e introducción a la suite. Pero el rendimiento es equivalente y en términos de sensibilidad y especificidad para ciertas patologías mayor aún que en la TC. Tenemos también como ventaja, ¿sí?, lo que habíamos mencionado en la patología biobiliar, que es la utilización de la colangioresonancia, que son secuencias pesadas, ponderadas en T2 pesados, que hacen que se elimine la señal de todo el resto de los tejidos y lo único que yo vea es el líquido. Entonces, si yo tengo una estructura ectásica o una estructura que contiene líquido, voy a poder
discernirla perfectamente. Fíjense en esta imagen cómo podemos delinear el conducto pancreático principal. Aquí podemos ver el colédoco y acá podemos ver parte del duodeno. Aquí vemos en esta reconstrucción coronal la vía biliar, vemos el sistema colector del riñón izquierdo y vemos la desembocadura del conducto pancreático principal en el esfínter de duodeno. ¿Sí? Y vemos también la anatomía de la vía biliar, con un aspecto arrosariado del conducto hepático del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, esta secuencia normalmente no se pide en las resonancias de abdomen. Entonces, ustedes tienen que ser específicos cuando soliciten un examen de estas características. Tienen que pedir una resonancia de abdomen con secuencia de colangio. ¿Por qué? Porque en términos de facturación se hace diferente. Entonces, las empresas de imágenes ponderan dos exámenes diferentes. Si ustedes quieren evaluar el páncreas, siempre pidan colangio y resonancia más abdomen. Esto es un tip para vuestro trabajo cotidiano. Permiso, le tomo un vaso de agua. Vamos a ver algunos casos. Es habitual que les informen a ustedes alguna anomalía en el desarrollo macrotico. Las anomalías del desarrollo macrotico son sumamente frecuentes y devienen de la formación del páncreas. Los voy a llevar allá lejos hace tiempo, a primer año cuando hicieron embriología. ¿Se acuerdan del intestino primitivo? El páncreas se formaba a partir de sendos brotes del intestino primitivo. Un brote dorsal y un brote ventral. ¿Sí? Esos brotes rotaban alrededor del intestino primitivo para fusionarse. ¿Sí? El esbozo ventral formaba lo que es el proceso uncinado y el sector posterior de la cabeza del páncreas, y el esbozo dorsal formaba lo que es el sector anterior de la cabeza del páncreas, cuerpo y cola. Cada uno de esos esbozos, ¿sí?, en el feto tienen un drenaje independiente. En condiciones normales, bueno, también son condiciones normales, pero en las condiciones más frecuentes, estos dos esbozos giran alrededor del intestino primitivo y forman el páncreas. Pero a veces se fusiona el parénquima y los sistemas de drenaje son independientes. Vale decir que el páncreas divisum, que es la primera que vamos a ver, no hace referencia a dos páncreas, sino a dos sistemas de drenaje independientes que representan el esbozo dorsal y el esbozo ventral del páncreas. Entonces, acá tenemos el ejemplo muy simplificado. Vemos como el esbozo ventral gira para fusionarse con el esbozo dorsal y en condiciones normales parte del drenaje, o sea, el conducto pancreático principal tendrá parte del drenaje del dorsal y parte del drenaje del ventral. Una salvedad. Estamos muy acostumbrados a escuchar que el conducto de Wirsung es el conducto pancreático principal. Falso. El conducto de Wirsung representa el sistema de drenaje del esbozo ventral. El conducto de Santorini es el que representa el drenaje del esbozo dorsal. La sumatoria de los dos constituye el conducto pancreático principal. Entonces, cuando decimos Wirsung, tenemos que saber que estamos haciendo referencia al esbozo dorsal. ¿Está? Entonces, cuando estos dos sistemas no se fusionan, el esbozo dorsal, ¿sí?, desemboca en una papila accesoria en la segunda porción del duodeno, independiente de la del esbozo ventral, que se fusiona con el colédoco. Quiere decir que cuando yo vaya a ver el drenaje del páncreas, voy a ver que el conducto de Santorini drena por una parte y el conducto de Wirsung drena por otra. Esta es una reconstrucción MPR curva, una reconstrucción multiplanar curva. Fíjense que el riñón luce deformado y está todo como estirado. Eso es porque nosotros, mediante el SOT, hacemos que el páncreas luzca en un solo plano, de manera tal de ver los dos conductos en forma paralela. Esto es importante porque hay pacientes jóvenes que desarrollan pancreatitis no biliares, no alcohólicas, y tienen como sustrato anatómico la anomalía del drenaje del conducto dorsal. ¿Por qué? Porque el conducto dorsal no tiene esfínter, a diferencia del conducto ventral, que tiene el esfínter de Oddi como regulador de su drenaje. ¿Cómo se ve en una resonancia? Pues exactamente igual. Acá tenemos la segunda porción del duodeno y esto que se ve aquí es parte del conducto de Wirsung, del drenaje ventral. Y aquí tenemos el drenaje del Santorini, ¿sí?, en el sector superior de la segunda porción del duodeno,
y el drenaje del conducto de Wilson un poquitito más abajo. Es una anomalía bastante frecuente. Y estas son perros verdes. Estas se ven muy poquito, pero sirven como diagnóstico diferencial. Una de ellas es el páncreas anular. En esa rotación que hace el esbozo ventral, a veces la rotación no es completa y circunvala el duodeno, de modo tal que el conducto pancreático correspondiente al esbozo ventral, el conducto de Wilson, rodea al duodeno como haciéndole un asa, ¿sí? Y esto puede generar confusión y es necesario conocerlo a la hora de intervenir esta zona, porque esto, al no tener un drenaje como el conjunto con el colédoco en el esfínter de Oddi, puede generar pancreatitis y puede ser una causa de pancreatitis resistente. ¿Cómo se ve en la resonancia? Pues bien, en el T2 el páncreas suele verse hipointenso en condiciones normales. No se ve con alta intensidad de señal y vamos a ver que la pared del duodeno está rodeada por tejidos de señal similar a la del páncreas. Este es más raro aún, porque este es un páncreas anular periportal, ¿sí? Acá el esbozo ventral, el esbozo dorsal del páncreas rodea casi completamente a la vena porta, ¿sí? Y es bastante complicado. Quiere decir que acá tenemos parte de un drenaje, parte de otro drenaje y la porta en el medio. Es un caso de la bibliografía, es una rareza. La agenesia del páncreas es una condición incompatible con la vida. Pero la agenesia de uno de los esbozos, ¿sí? Es algo frecuente. Entonces, puede ser que nosotros encontremos, en este caso, un esbozo dorsal, ¿sí? Angulado en sentido posterior, que circunvala a la vena porta, ¿sí? Después tenemos el páncreas ectópico. El páncreas ectópico es sumamente difícil de detectar, porque se presenta como una lesión focal, en general una lesión intramural, ¿sí? Una lesión tumoral en el sentido de lesión ocupante de espacio, en la segunda o en la tercera porción del duodeno, ¿sí? Que ejerce protrusión sobre la mucosa y es muy difícil de discernir. Entonces el tejido pancreático ectópico es un hallazgo anatomopatológico. Después, esto es una condición, un síndrome pediátrico, ¿sí? Que es una hipofunción del páncreas exócrino, una insuficiencia exócrina congénita asociada a anomalías esqueléticas y a una neutropenia leve, tiene alteraciones en los precursores de las células sanguíneas y se caracteriza por la ausencia, ¿sí? De páncreas exócrino. Ecográficamente al páncreas lo vamos a ver bien porque vamos a ver tejido adiposo. ¿Se acuerdan que veíamos el páncreas que era normalmente más hipoecogénico que el hígado? Más o menos tenía la misma ecogenicidad. Fíjense que aquí la ecogenicidad del páncreas es mayor que la del hígado. O sea, se ve más blanco, tiene más ecogenicidad. Eso quiere decir que ese páncreas está infiltrado por algo, tiene tejido adiposo. Cuando yo a ese páncreas lo evalúo por TC, voy a ver que tengo la vena porta, tengo la vena esplénica y donde debería haber páncreas no hay nada más que grasa. ¿Sí? No hay un patrón asignado, no hay tejido glandular pancreático visible. Esto es un síndrome de Bachmann-Diamond. La fibrosis quística, ustedes saben que puede provocar cambios en el páncreas, ¿sí? Y puede generar una insuficiencia pancreática con reemplazo adiposo del tejido habitual. Entonces, a la disminución del volumen del páncreas en términos de sus diámetros a nivel cefálico, corporal y caudal, le tenemos que asociar el aumento de la ecogenicidad por infiltración adiposa. Fíjense, algo bastante parecido. Tenemos la vena porta, el proceso uncinado, el sector anterior de la cabeza, el istmo del páncreas, el cuerpo, todo con una atenuación similar a la del tejido adiposo. Es un páncreas infiltrado por grasa. Es parecido al Bachmann-Diamond, pero es un hallazgo que se asocia al cuadro clínico de la fibrosis quística. Cuando la fibrosis quística ya es más avanzada y el páncreas ha disminuido de tamaño, se ha tornado hipotrófico, lo que vamos a ver es una disminución del diámetro del páncreas, una disminución del patrón glandular, y esto que vemos aquí es el conducto pancreático principal ectásico. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es ectásico? Porque tiene que medir más de 3 milímetros en su diámetro antero-posterior. Una cosa que nosotros hacemos habitualmente es medirlo. Fíjense que también puede haber dilataciones saculares del
conducto pancreático principal con una alteración de los planos adiposos peripancreáticos. Vamos a la pancreatitis. La primera gran cuestión para aclarar es que la pancreatitis no es un diagnóstico imagenológico. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico a nosotros ya nos viene dado habitualmente a quienes hacemos imágenes. Entonces, aquel paciente con dolor abdominal incierto, sin laboratorio, al cual le vamos a buscar el páncreas, en la inmensa mayoría de los casos nos vamos a encontrar con ese abdomen con meteorismo y asas interpuestas que nos impide evaluar el retroperitoneo. Pero, en una pancreatitis aguda, el páncreas se edematiza. ¿Sí? Al edematizarse, aumenta su contenido líquido. Al aumentar su contenido líquido, la ecogenicidad habitual del páncreas disminuye. ¿Sí? Disminuye la ecogenicidad y aumenta el tamaño del páncreas. Vale decir que tenemos dos ítems. Aquí vemos un páncreas con una ecogenicidad hasta menor que la del hígado adyacente, de aspecto no homogéneo, y vemos un aplanamiento, ¿sí?, de la vena esplénica y de la vena porta. ¿Sí? Aquí empezamos a ponderar aquellas alteraciones que mencionamos en la primera diapo, que es la alteración de los planos peripancreáticos. ¿Se acuerdan que en la primera diapo había una fina línea que separaba el hígado del páncreas, que era tejido adiposo? Fíjense que en esa línea ahora ni es tan línea ni es hiperecogénica, sino que aquí hay cosas negras, manchas negras. Esas manchas negras que se encuentran en topografía peripancreática son acúmulos focales de líquido peripancreático, son colecciones peripancreáticas. Entonces, en la pancreatitis, otra de las cosas que deberemos ponderar es el diámetro del conducto pancreático principal, como lo mencionamos antes. En condiciones normales, el conducto pancreático principal suele tener hasta 3 milímetros de diámetro. En las pancreatitis de origen biliar, o aquellas que cursan, digamos, con una obstrucción tumoral del drenaje pancreático y hacen una pancreatitis distal a dicha obstrucción, el conducto pancreático se dilata y aumenta de tamaño. Entonces, un signo indirecto de afectación inflamatoria del páncreas. En el año 85, ¿sí?, Ransom, Baltazar y Meribow publicaron un artículo señero que ustedes mencionan un montón de veces y que ustedes seguramente han conocido, que es en el que se describe el valor predictivo de la tomografía en la valoración de la pancreatitis aguda, y es donde se describe por primera vez la clasificación famosa de Baltazar. ¿Sí? 5 años después, en el año 1990, también en la revista Radiology, el mismo grupo de trabajo establece la asociación o en lo que se denomina el índice de severidad tomográfica, que pondera las características de la clasificación de Baltazar con el porcentaje de necrosis, de modo tal de evaluar y hacer índices de severidad con valor pronóstico para las pancreatitis. Estos dos artículos al día de hoy siguen siendo vigentes y desde el punto de vista imagenológico son nuestro pan de cada día. ¿Sí? Entonces, la clasificación de Baltazar toma en cuenta 2 o 3 criterios: las características anatómicas del páncreas, las características de los tejidos peripancreáticos y la presencia de líquido en términos de colecciones. Quiero hacer una aclaración. ¿Qué es una colección? Etimológicamente, una colección es un acúmulo focal de líquido. No habla de que esa colección sea un absceso, no habla de que esa colección sea estéril, sino simplemente es líquido en un lugar, organizado o no organizado, pero no habla de un proceso infeccioso. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que la clasificación de Baltazar, descrita en el año 1985, no habla de necrosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pondera la necrosis. La necrosis se pondera en el índice de severidad tomográfica, donde nosotros utilizamos contraste endovenoso para valorar la viabilidad del parénquima pancreático. Entonces, si yo quiero saber la graduación de una pancreatitis, puedo hacer una tomografía sin contraste. ¿Sí? Si yo quiero saber y quiero conocer la viabilidad de ese parénquima pancreática, necesito hacer contraste endovenoso. ¿Sí? Y si junto las dos, puedo hacer el índice de severidad de la pancreatitis. Este índice de severidad puede trasladarse a la resonancia perfectamente. De hecho, hay trabajos que lo han trasladado y han demostrado que la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo son similares a los estudios tomográficos. Entonces, vamos a hacer un paseo por la clasificación de Baltazar. La clasificación de Baltazar, el Baltazar A, ¿sí?, es un páncreas normal.
tiene alteraciones, tiene cuadro clínico, tiene alteraciones laboratoriales, pero tomográficamente es normal. El Baltasar B, ¿sí?, cursa con aumento del tamaño del páncreas. Les aclaro que la mayoría de las veces este tamaño o la ponderación de este tamaño es cualitativa y tiene que ver un poco con el ojo del imagenólogo en general, ¿sí?, porque nosotros estamos entrenados para ver muchos páncreas. Idealmente, ¿por qué? Porque la normalidad tiene un rango muy amplio, o sea, a veces una variación de medio centímetro no significa que ese páncreas esté afectado. Nosotros solemos decir, tenemos alguna forma de expresarlo, esto que tenemos un páncreas cabezón, por ejemplo. Hay páncreas que son más cabezones, que tienen una cabeza más prominente y no necesariamente son un Baltasar B. El Baltasar C, ¿sí?, incluye anomalías glandulares y alteración del tejido adiposo peripancreático, pero sin colecciones, sin acúmulos focales de líquido en el lecho pancreático o peripancreático. El Baltasar D incluye líquido o acúmulo focal de líquido en un lugar, ¿sí? Y el Baltasar E, 2 o más colecciones, presencia de aire en el lecho o alrededor del páncreas, ¿sí?, o ambas. ¿Está bien? De la C, vamos de una puntuación de 0 a 4 en la clasificación de Baltasar. De ahí nos vamos al contraste endovenoso. El contraste endovenoso, lo que vamos a tratar de discernir es el porcentaje. De 0 a 30, entre 30 y 50, más del 50. ¿Está bien? Entonces, de ahí vamos a tener 4 valores. 0, 2, 4 y 6. ¿Sí? De la sumatoria de estos dos, haremos el índice de severidad tomográfica. Entonces, una pancreatitis A de Baltasar es aquella en la cual el páncreas luce completamente normal. ¿Sí? Que es esta. En Baltasar B, el páncreas luce medio, los gringos dicen hazy, neblinoso. Es como que se hubiera desdibujado un poco el contorno del páncreas, pero sin una pérdida franca del patrón acinal. Sin embargo, si ustedes se fijan, esa pérdida del patrón acinal, esa obliteración de la grasa entre los lóbulos del páncreas, se asocia a alteración sutil de la grasa peripancreática, ¿sí? Sin embargo, no hay líquido ni en el espacio pararrenal anterior, ni perisplénico, ni peripancreático. El Baltasar C, ¿sí?, cursa con aumento de algún sector de la glándula más un pequeño acúmulo focal de líquido. La presencia de líquido laminar no constituye una colección, ¿sí? Es acá donde nosotros tendemos a discutir muchas veces con los cirujanos, decir, bueno, es una colección, bueno, no es una colección. La cuestión es que entre el Baltasar D y el Baltasar del C al D, lo más importante es el porcentaje de necrosis y no tanto la alteración del páncreas. Pero fíjense que aquí la estriación de la grasa peripancreática es bastante mayor. En el Baltasar D, aquí ya empieza a aparecer líquido perisplénico, ¿sí?, adyacente a la cara anterior de la cabeza del páncreas, ¿sí? La estriación del tejido adiposo es mayor. Y en el Baltasar E aparece, digamos, en el lecho pancreático una extensa colección, que aquí en el estudio con contraste vemos que ya se está realizando porque vemos que tiene realce marginal. Esencialmente lo que queda del páncreas es esto, ¿sí? Todo esto representa necrosis y estas son burbujas aéreas. Entonces, nosotros repasamos, vamos desde la nada, normal, Baltasar B, Baltasar C, Baltasar B, Baltasar E. Entonces, se va comprometiendo cada vez más la glándula, se agranda más, tiene más líquido y tiene más destrucción del parénquima. Ese es el criterio. Entonces, ¿qué puede aportar la resonancia sobre esto? Pues bien, si yo tengo un área del parénquima pancreático que tiene necrosis, la voy a ver distinta en el T1. ¿Por qué? Porque el T1 es la secuencia que nosotros utilizamos para ponderar el realce de los tejidos. Comparemos esto. Esto es un T1 con saturación grasa. ¿Por qué T1? El líquido cefalorraquídeo se ve negro, ¿sí? ¿Y por qué saturación grasa? Porque el tejido adiposo se ve negro. Entonces yo ya puedo definir la taxonomía de la secuencia. Cuando yo a esa secuencia le pongo contraste, veo que hay un área del páncreas que no se pinta igual, que es la cola del páncreas, ¿sí? Yo la miro en una fase más tardía y veo que eso se tiñe más tardíamente. Quiere decir que hay un retardo en la vascularización de la glándula, en esa porción de la glándula.
Y si yo a eso le sumo la secuencia de difusión, veo que en este lugar la secuencia de difusión muestra efecto restrictivo. ¿Qué quiere decir que es efecto restrictivo? Que en ese lugar la movilidad de las moléculas de agua en el espacio extracelular es menor, como pasa en los procesos inflamatorios, como pasa también en los tumores, como pasa también en los abscesos. Entonces, acá vemos cómo se comporta una pancreatitis más tardíamente. Fíjense, tenemos alteración de la señal en la grasa peripancreática, particularmente a nivel de la cola del páncreas. Fíjense, todas estas estriaciones representan líquido peripancreático, ¿sí? Y aquí tenemos una estenosis en el colédoco distal, que es la que representa la causa de esa pancreatitis. Entonces, vamos a otra patología. Fíjense que si yo analizo la ecografía que tienen sobre su izquierda, vamos a ver que el páncreas a nivel del istmo, para que ustedes definan anatómicamente el istmo del páncreas, es aproximadamente a nivel de la emergencia de la arteria mesentérica superior. Las figuras pancreáticas son bastante frecuentes en ciclistas, motociclistas, ¿sí? Boxeadores, ¿sí? En niños que andan de ciclo. ¿Por qué? Porque provocan traumatismo directo sobre el epigastrio. Entonces, las lesiones traumáticas centroabdominales pueden generar una laceración o una contusión pancreática. Cuando el páncreas es contuso, normalmente, ¿qué pasa? Se edematiza. Al edematizarse aumenta el contenido líquido y la ecogenicidad disminuye. En general, la ecogenicidad y la atenuación es mucho menor y la presencia de líquido es mucho mayor. Fíjense que en este caso asocia la presencia de burbujas aéreas extraluminales como manifestación de perforación duodenal, ¿sí? Y podemos, en el caso de lograrlo, ver que a nivel del trauma, a nivel del istmo del páncreas, en este caso, hay una amputación brusca del conducto pancreático principal. Fíjense, este es el páncreas con señal normal, pero tiene un poco de líquido peripancreático y aquí la señal del páncreas se modifica y no vemos el conducto pancreático principal. Quiere decir que una de las complicaciones más frecuentes del trauma, de la injuria pancreática, es la transección del conducto pancreático principal. Vamos ahora a un tema difícil, largo y arduo, ¿sí? Que son los tumores de páncreas. Vamos a tocar algunas generalidades desde el punto de vista imagenológico. Dice, el 12º tumor más frecuente, el segundo más frecuente del tubo digestivo, la cuarta causa de muerte por cáncer en estos tipos de tumores, el 95% son adenocarcinomas, o sea, se originan en el páncreas exócrino, ¿sí? Y constituyen hasta el 1.7% de las muertes por CA. Esto según el artículo de la revista Radiología que está citado al pie de página. ¿Sí? Tiene una altísima tasa de mortalidad, dado que muchas veces el diagnóstico se hace en fases avanzadas y cuando nosotros hacemos el diagnóstico hay criterios de resecabilidad que hacen que el pronóstico sea muy malo, ¿sí? Y muchas veces encontramos al paciente con lesiones secundarias o con lesiones localmente avanzadas con una supervivencia a los 5 años del 5 al 6%. Entonces, como ustedes saben, el único tratamiento curativo es la resección quirúrgica más el vaciamiento ganglionar, pero esto es solo para los estadios iniciales, ¿sí? Para poder llegar a esta instancia, las imágenes resultan esenciales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a buscar, primero, es la presencia del tumor, segundo, las características, tercero, los criterios de resecabilidad y dentro de esos criterios las variantes anatómicas que nos van a permitir, aún con criterios de resecabilidad, permitir que la cirugía tenga un pronóstico favorable. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es el tamaño de la lesión, ¿sí? Esencialmente el valor de corte serán los 2 centímetros. Fíjense que para pasar de un T1 a un T2, ¿sí? Hasta 2 centímetros se considera un T1, entre 2 y 4 centímetros se considera un T2, más de 4 centímetros se considera un T3, ¿sí? Pero después existen algunos criterios que son el compromiso, ¿sí? De la arteria mesentérica superior y, perdón, me falta uno, no está, quiero mostrarles esta, está en otro orden. Entonces, además de la presencia de la lesión y de las características propias de la lesión, nosotros tenemos que hacer una evaluación vascular. Valoraremos
la arteria mesentérica superior, valoraremos el tronco celíaco, la arteria hepática común, la vena porta, la vena mesentérica superior, y las variantes arteriales. Dentro de esos vasos, lo que nosotros tendremos que ponderar es en qué medida el tumor entra en contacto con estas estructuras, en qué porcentaje de la circunferencia en un plano axial están comprometidos, si se extienden hasta la primera rama o a la segunda rama, y si la anatomía de drenaje venoso permite una adecuada reanastomosis y la realización de la duodenopancreatectomía cefálica, que es la más comprometida en términos anatómicos. Entonces, volviendo atrás, nosotros los tumores pancreáticos primero, como siempre, lo valoraremos por ecografía. La ecografía resulta bastante ardua realizar en pacientes con tumores pancreáticos, va a mostrar en general lesiones expansivas, mal delimitadas, en general hipoecogénicas, en general con áreas necróticas. La TC va a mostrar más o menos lo mismo, pero lo que nos va a permitir ponderar es ver si estas lesiones tienen septos gruesos o tienen los famosos criterios de comportamiento agresivo, vale decir septos, vale decir áreas de engrosamiento tumoral, ¿sí? La resonancia es tal vez la modalidad diagnóstica más útil a la hora de evaluar el tumor, no así a la hora de evaluar los criterios de resecabilidad, porque la realización de angioresonancias no siempre es todo lo sencilla que parece. Si bien el paciente tiene menos riesgos por la utilización de contrastes con menor nefrotoxicidad, la realización de secuencias Brett-Hall, que son aquellas que se hacen con respiración suspendida, suele ser más difícil en estos pacientes y la duración es más larga. La utilización del PET-CT es excelente porque podemos ver si la lesión es metabólicamente activa y vamos a poder evaluar al mismo tiempo los criterios de resecabilidad. Entonces juntan lo mejor de los mundos. Y la endoscopía permite, digamos, la caracterización un poco más anatómica, un poco más cercana en términos de localización del transductor próximo a la lesión y permite ver una anatomía regional más detallada. Normalmente la modalidad de elección es la TC con una sensibilidad y una especificidad entre el 76 y el 96% respectivamente para la detección. La idea es que el tiempo entre el diagnóstico y la estratificación y la cirugía sea lo más próximo posible, y tenemos la posibilidad de buscar los signos típicos, los signos asociados y los criterios de resecabilidad. Esto nos permite hacer la cirugía sin confirmación anatomopatológica. Es tan taxativo el diagnóstico que te permite abordarlo de esa manera. Entonces, nos va a permitir evaluar la extensión tumoral locorregional, la evaluación del compromiso y la resecabilidad, como dijimos antes. Esto ya lo vimos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de lesiones tumorales, particularmente en este caso de la cabeza del páncreas. Fíjense. Esto que ven aquí es una lesión neoplásica de la cabeza del páncreas. ¿Se acuerdan del páncreas en la TC? Los voy a llevar un segundo para atrás, no tengan vértigo. Les quiero mostrar un páncreas normal. Eso es un páncreas normal, ¿sí? Fíjense ahora cómo se altera la configuración del páncreas. Se pierde el patrón acinar, ¿sí? Y aparece esta lesión, ¿sí? Que deforma, ¿sí? Las estructuras vasculares. Esta es la arteria pancreático-duodenal, esta lesión hipodensa con un realce irregular, fíjense aquí, y esto que empiezan a ver aquí es una ectasia distal del conducto de Wilson. ¿Ven aquí? Hay atrofia distal a la lesión con dilatación del conducto de Wilson, no, del conducto pancreático principal. Entonces, fíjense que aquí el páncreas está pequeño y el conducto principal está ectásico. Entonces, cuando nosotros vemos una alteración en la atenuación de la región cefálica del páncreas con signos de hipotrofia distal y ectasia ductal, esos son signos de una neoplasia pancreática, ¿sí? Entonces, habíamos hablado antes de los criterios de resecabilidad. ¿Cuándo consideramos que una lesión de estas características puede ser resecable? Bueno, cuando la misma no tiene contacto con la arteria mesentérica superior, ni con la arteria hepática, ni con el tronco celíaco, cuando no tiene contacto con la vena mesentérica superior ni con la vena porta, o si tiene contacto con la vena mesentérica o la vena porta es menor o igual a 180 grados de su circunferencia. Entonces, esto que ven acá es la vena mesentérica superior y fíjense que el contacto es menor al
¿sí? A 180, es menor a la mitad de la circunferencia, ¿sí? Entonces, ese es un criterio de resecabilidad. Cuando un tumor es borderline, cuando tiene contacto con la arteria mesentérica superior, que es esta que está aquí atrás, ¿sí? De menor o igual a 180 grados, cuando tiene contacto con la vena mesentérica superior, mayor a 180 grados, o tiene un contacto menor a 180 grados con irregularidad de su pared, por ejemplo, esto que está aquí. Entonces, la valoración de los vasos peripancreáticos resulta esencial. Entonces, cuando ustedes pidan una valoración por una lesión de páncreas, aprovechen y pidan valorar criterios de resecabilidad, ¿sí? ¿Cuándo una lesión es irresecable? Bueno, cuando tiene contacto con la arteria mesentérica superior o con el tronco celíaco que excede el 180%, cuando tiene contacto con la aorta o con la primera rama yeyunal de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Cuando no hay posibilidad de hacer una reconstrucción venosa, ¿sí? De la mesentérica superior y de la vena porta por encarceración del tumor, ¿sí? Ese era el otro parámetro. Y cuando tiene contacto con la primera rama de drenaje yeyunal de la vena mesentérica superior. La inmensa mayoría de las veces, esto no lo hacemos. ¿Sí? Esto es un estudio que uno tiene que hacer, debiera hacer en toda instancia. Hay centros, como por ejemplo en el Fleming o en el Rofo, donde esto sí se hace, con cada una de las lesiones abdominales, con lesiones pancreáticas, siempre debería hacerse. Es perentorio hacerlo. Fíjense. En este caso hay una lesión que compromete la emergencia del tronco celíaco, con lo cual ya directamente es una lesión irresecable, ¿sí? Con respecto a la valoración ganglionar, la presencia de ganglios asociados, nosotros en las modalidades imagenológicas lo que nosotros podemos hacer es buscar criterios imagenológicos que sugieran afectación ganglionar. Esos criterios tienen que ver con alteración en la forma, alteración en los contornos, alteración en su atenuación o en su señal, ¿sí? Y por supuesto, como no tenemos ojos de histopatólogo, resulta muy difícil poder saber si un ganglio efectivamente está afectado por diseminación tumoral o ese aumento, esa alteración en la señal o la atenuación son secundarios a la diseminación secundaria. Entonces, vamos a tener una tasa de falsos positivos y negativos bastante importante. Fíjense que los valores de sensibilidad y especificidad son bastante amplios. Entonces, toda vez que un ganglio, ¿sí?, tenga más de 10 milímetros de diámetro máximo en su eje corto, toda vez que sus márgenes sean irregulares, toda vez que la atenuación, o sea, cómo se ve en tomografía, sea irregular, toda vez que la difusión sea positiva, lo consideraremos como positivo, ¿sí? Esto es siempre así. No es siempre así, pero es una forma de abordarlo bastante importante. Por ejemplo, se utilizan algunos medios de contraste que se llaman los PIOS, que son partículas de sustancias superparamagnéticas que hacen que cuando se administran las lesiones, los ganglios afectados por metástasis tienen una disminución marcada de la señal. No se han extendido porque también tienen un valor de corte con bastante superposición, se utilizan bastante en Estados Unidos para la estratificación de tumores de recto, no así la de tumores de páncreas. Entonces, ¿cuáles son las cadenas que nosotros valoraremos? Bueno, la cadena pilórica, la cadena pancreática superior, la pancreática inferior y la mesentérica inferior. Y bueno, después el eje pancreático duodenal. Entonces, también la tomografía nos va a permitir evaluar la diseminación secundaria, ¿sí?, que en el 40 o 60% de los pacientes con lesiones primarias de páncreas van a estar presentes. Acá hay una discusión entre si hacemos un ATC o un PET-CT. Ahora se está utilizando más el PET-CT porque además de la valoración morfológica permite la valoración funcional de lesiones sospechosas, pero las lesiones por PET tienen un valor de corte distinto. Entonces, por ejemplo, lesiones de menos de 5 milímetros son inespecíficas y no siempre son discernibles. La RX, por supuesto, no se utiliza. Y la invasión perineural es un fenómeno interesante, particularmente la invasión de las ramas del plexo solar, y es un índice de mal pronóstico, aunque esto se ve mucho mejor en resonancia. Vamos a ver algunos casitos ya para ir terminando, no desesperen, ¿sí? Cuando nosotros
Estos son los tumores sólidos de páncreas. Además de los tumores sólidos existe otra enorme fauna, que son los tumores mixtos, que son los tumores quísticos. Entonces, dado un tumor con un componente quístico, que nosotros vemos en resonancia, según las características y según la historia de nuestro paciente podemos aproximarnos al diagnóstico. Entonces, dado una lesión quística, nosotros podemos pensar que tenemos una lesión quística o una lesión pseudoquística. Las lesiones pseudoquísticas, concretamente las complicaciones de la pancreatitis, el pseudoquiste pancreático, que es el desarrollo de una cavidad no epitelizada en una zona de necrosis. Para esto vamos a ver una lesión quística bastante grande, que puede tener un contenido heterogéneo, pero esencialmente tenemos que saber que tiene una historia previa de pancreatitis. Si estamos pensando que tiene una neoplasia quística, tendremos que ver si es microquística o macroquística, para lo cual deberemos medir el tamaño de los quistecitos que los conforman. Y ahí tendremos, en el caso de los microquísticos, ver si tiene comunicación con el conducto pancreático principal o no. Si no la tiene, entonces podemos pensar que es un cistoadenoma seroso o un cistoadenocarcinoma seroso. Y si la tiene, hay otro espectro de neoplasias que son las neoplasias papilares intraductales, de las cuales hay 3 tipos, ¿sí? No desesperen, esto se va a poner peor, ¿sí? No sé si vieron esta película, es La Naranja Mecánica, una película de Stanley Kubrick del año 1973, se las recomiendo. Entonces, la resonancia magnética, ¿qué aporta a todo esto? Bueno, tiene una sensibilidad y una especificidad similares a la TC para la detección de las lesiones neoplásicas del páncreas, ¿sí? Es similar o menor a la hora de valorar la resecabilidad. Ya les dije, los artefactos generados por movimiento y digamos, la inmovilidad, las apneas necesarias para la obtención de las angioresonancias suele ser un drawback a la hora de evaluar los criterios de resecabilidad. Se utiliza claramente cuando existe una contraindicación para la utilización de los medios de contraste. ¿Sí? Sirve para las lesiones de pequeño tamaño porque permite ver los efectos restrictivos en la secuencia de difusión, y para los denominados tumores pancreáticos isoatenuantes, que son aquellos que no se ven habitualmente en la TC. Sirve también en aquellos tumores hipodensos por TC en el contexto de una lipomatosis pancreática, porque si yo tengo que los tumores son hipodensos y no tengo parénquima glandular que me permita hacer contraste, va a ser difícil detectarlos. Y sobre todo en aquellos que tienen hipertrofia cefálica, en los famosos páncreas cabezones, los que hablamos antes, que a veces tenemos tumores isoatenuantes en una cabeza pancreática grande y suele ser difícil verlos. Pero el patrón es más o menos el mismo. Vemos una lesión focal que suele tener mayor intensidad de señal que el páncreas en el T2, que cursa con hipotrofia pancreática distal y ectasia del conducto pancreático principal, que cuando administramos contraste tiene menos realce que el resto de la glándula, ¿sí? Que es irregular ese realce justamente, y esencialmente la secuencia de difusión que muestra una lesión con efecto restrictivo, ¿sí? Manifiestos por aumento en la señal en la difusión y descenso en el mapa de ADC. Las características de las lesiones son similares, el comportamiento imagenológico es divergente. Entonces, el PET-CT no tiene un rol definido en el sentido de que no siempre es el estudio más pedido, pero vamos hacia ese lugar, y inclusive hay otra variante que es la utilización del PTRM, que es la fusión de imágenes por resonancia más PET-CT, que es otra vuelta de tuerca más con los estudios morfológicos y funcionales. No es un sustituto de la tomografía multicorte, sino que aporta más información, pero muchas veces la resolución de las imágenes tomográficas es un poquito menor que en la de la tomografía. La valoración de lo que se llaman SUV, que son unidades de captación estándar, ¿sí? Si es muy alta en el pretratamiento es un índice de mal pronóstico, y son particularmente útiles en los tumores borderline, en aquellos que tienen criterios de resecabilidad, digamos ahí, limítrofes, y en las lesiones de gran tamaño. Y la econdoscopía, ¿sí? No es una primera línea de diagnóstica, en general se utiliza para lesiones pequeñas o pacientes en los cuales el nivel de sospecha de patología pancreática es muy alto, pero el resultado imagenológico es muy pobre. Para la valoración ganglionar, o concretamente para la toma de muestras con punción aspiración con aguja fina, y también para la utilización de ciertas técnicas específicas como la elastografía o la ecografía con utilización de contraste endovenoso. Y las técnicas emergentes que les había mencionado antes, ¿sí? Hoy por hoy analizan, digamos, se pueden analizar ciertos parámetros de la imagen que nosotros no podemos evaluar, como son la textura de la imagen,
¿sí? A partir de determinadas características de los píxeles de la imagen, en la utilización de imagenología molecular con ciertos marcadores celulares que permiten la localización de tumores en forma más específica, y la nanomedicina para la administración de drogas específicas dentro de los tumores, ¿sí? Ahora voy a mostrar algunas lesiones, ¿sí? Fíjense en este caso una lesión multiquística no comunicada con el conducto pancreático principal, ¿sí? Con lóculos que superan más de los 10 milímetros, con septos gruesos irregulares, que es un criterio de comportamiento agresivo, con una cierta ectasia del conducto pancreático distal a la lesión. Esto es un cistoadenoma seroso, un tumor quístico al cual podemos aproximar su diagnóstico en función de la morfología de la lesión. Aquí lo que mencionaba, las neoplasias papilares intraductales. Neoplasias productoras de mucina, ¿sí? Que se dividen esencialmente entre tres grupos. Aquellas que afectan al conducto pancreático principal sin afectación de las ramas secundarias, aquellas que afectan las ramas secundarias sin afectación del conducto pancreático principal, y aquellas que afectan a los dos, al conducto pancreático principal, a los conductos de segundo orden y al conducto pancreático principal. Como criterios, el tamaño de los quistes, los criterios de la agresividad, los criterios de Kioto. Los criterios de Tokio se utilizaban para el diagnóstico de la colecistitis. Los criterios de Kioto se utilizan para valorar la malignidad o la potencial malignidad de las lesiones papilares intraductales. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un IPM mixto. Esto es una reconstrucción con algoritmo de máxima intensidad de proyección de una colangioresonancia donde vemos una lesión multitabicada en la región cefálica, con dilatación del conducto pancreático principal y ectasias ductales en conductos de segundo orden. Esto ya es patología de otro espectro. Esto es patología pediátrica, estos son tumores pancreáticos pediátricos, pero quise traerles estos dos ejemplos para mostrarles lesiones sólido-quísticas, en este caso de la región corporal y caudal del páncreas. Fíjense que es una lesión muy voluminosa, con muchos sectores sólidos. Todos estos sectores sólidos muestran vascularización. Fíjense que la opacificación es bastante similar a la del riñón, ¿sí? Entonces, las zonas más irregulares son zonas necróticas, las zonas más regulares son zonas quísticas. El tumor sólido pseudopapilar es una lesión descrita mayormente en mujeres afroamericanas menores de 30 años y son lesiones sólidas con proyecciones endoluminales de aspecto papilar que suelen desarrollarse en la cola del páncreas. Esencialmente su diagnóstico presuntivo tiene un sustrato epidemiológico y no tan imagenológico, pero la localización en la cola del páncreas, el realce regular, la presencia de estas proyecciones endoluminales, que son las proyecciones papilares, hacen que este diagnóstico sea posible a través de las imágenes. Y finalmente, los tumores de los islotes, ¿sí? Son tumores más pequeños, son tumores menos discernibles, no son hipodensos como el resto de los tumores. Y los tumores de los islotes pancreáticos tienen la particularidad de ser hipervascularizados, ¿sí? Entonces, por eso también es necesaria la realización de un estudio multifásico, porque si yo hago un estudio en fase pancreática, o sea, en la arterial tardía, puede ser que omita tumores pequeños hipervascularizados. Entonces, es bueno hacer las dos fases para ver si no hay tumores de estas características. Aquí vemos uno a nivel de la unión corporocaudal. En general son lesiones que no exceden los 2 centímetros de diámetro máximo y no afectan al conducto pancreático principal. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Nos vemos la próxima, ¿sí? Muchas gracias.